Ahora vamos a analizar aquí en el estudio los datos de inflación de febrero con ayuda de Guillermo Abonrad, él es director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, también es colaborador del financiero Bloomberg en el espacio de Susana Sáenz. Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tú, pues, oye, la inflación se esperaba que se estabilizara y no fue así, sigue subiendo, sobre todo en la segunda quincena del mes. Exactamente, como bien tú dices, el mercado estaba esperando una lectura de 0.18 para la segunda quincena con respecto a la primera quincena y al final tuvimos un dato observado de 0.25. Yo te podría decir que aquí sorprende nuevamente la inflación subyacente, la parte de mercancías, y claramente pues, es por la depreciación que ya tenemos del tipo de cambio, ¿no? La depreciación del tipo de cambio ya se está reflejando en ciertas mercancías, en servicios también, ¿no? Sí, fíjate, o sea, para hacer el análisis completo yo te diría que, bueno, pues aquí lo dijimos en este programa, creo que fue el año pasado, muy buen tiempo, que ya el fantasma de la inflación se estaba reflejando en la inflación al productor. Prácticamente la inflación al consumidor y al productor iban de la mano en 2015, en 2016 se empezaron a separar y ya hoy día, por ejemplo, la inflación al productor de bienes de consumo ya en febrero es de 5.4%. Entonces, de alguna forma te puede decir hacia dónde va la inflación del consumidor. La de mercancías, que es la que estamos diciendo que tiene más el impacto del tipo de cambio, resultó en 7,5%, la de mercancías al productor, y al consumidor va rezagada, obviamente en 5.4%. La de servicios también va rezagada, pero esa al productor ya está en 4% y la del consumidor salió en 3%. El dato que digo que lo analizas tú es la inflación anual de la segunda quincena de febrero. Bueno, estos que platicamos son del mes, porque la del productor nada más la hacen del mes completo, claro, contra el mes completo del año Pero pasado. Hablando de la inflación al consumidor, ya estamos en 5% a tasa anual. Exactamente. Si vemos la segunda quincena, ya rebasamos el umbral de 5, estamos en 5.02. Esto no había sucedido desde marzo de 2010, pero hay un dato más interesante que te traigo que es algo que nos está preocupando, porque si tú ves, por ejemplo, todos los genéricos de la inflación, o sea, un genérico es el jitomate, automóviles, la tortilla, son 283 genéricos. Si tú los organizas, los ordenas de mayor a menor inflación de los últimos 12 meses, digamos, cortas en los de 4%, o sea, los que están en 4% hacia arriba, y ves sus ponderadores, porque no todos ponderan igual en el índice, ya es el 58% de los ponderadores que está arriba de 4%. Entonces cada vez son más bienes, o sea, se está haciendo más generalizado el tema de la inflación. Por ponerte un dato, a finales del año pasado, en diciembre, era 44%, a finales de junio del año pasado era solo el 31%. Entonces, desde el segundo semestre del año pasado ya se ve un deterioro, que son más bienes que se están sumando, y obviamente esto fue antes de la gasolina. Ya en este año se suma gasolina, se suma gas LP, pero aún así no te explican el cambio de 44 a 58. O sea, ya hay otros bienes también, y lo que nos preocupa es que cada vez son más bienes de servicios. Ahora, ¿por qué es importante servicios o por qué serían diferentes? Porque ahí no hay la explicación de que es un insumo, el tipo de cambio o la gasolina o el gas LP, el que está haciendo que este bien suba de precio. Entonces quiere decir que ya hay una contaminación, como le llama Banjico, efectos de segundo orden, o una pérdida de confianza en el que produce ese servicio en los pesos con los que le estás pagando. O sea, como dice, me tienes que dar más pesos porque ya no confío en el poder adquisitivo de esa moneda, ¿no? Ante estos resultados, Guillermo, ¿qué opciones tiene el Banco de México? Porque bueno, ahora está poniendo en práctica el nuevo programa de coberturas cambiarias. El tipo de cambio se había estabilizado un poco, pero vimos los últimos días que otra vez se fue para arriba. Y viene una reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos en donde probablemente, muy probablemente, el 100% del mercado dice que va a subir su tasa de interés. Nosotros también. No sé qué opciones tú estás viendo para Banco de México, porque no se ve fácil. Mira, definitivamente el programa de coberturas pues, ha sido más exitoso que el subir las tasas. O sea, uno no es en lugar del otro, pero el último, este programa de 20,000 millones, pues apreció más el peso que podría ser que subir las tasas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que Banco de México va a seguir subiendo las tasas en línea con la Fed. Antes pensábamos que iba a subir 50 en marzo, ahora ya nada más estamos pensando 25 igual que la Fed, porque cambió este impacto positivo en el tipo de cambio del programa de coberturas. Pero lo que puede llegar a preocupar es de que el tipo de cambio el año pasado fue muy evidente que era la variable de ajuste de todo. Teníamos un problema de cuenta corriente, teníamos un déficit muy amplio en la balanza comercial, el tipo de cambio se dejó que se depreciara y de hecho se cerró la balanza comercial, se vio muy evidente en la balanza comercial no petrolera.
de tener un déficit de 4.500 millones de dólares se cerró a 300, o sea, ayudó el tipo de cambio. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser esta apreciación sostenible en el tiempo si no tenemos un plan B o una alternativa al tipo de cambio si volvemos a tener presiones sobre la cuenta corriente? Y me explico, por ejemplo, si Trump dice voy a bajar los impuestos en Estados Unidos, voy a hacer mucho más atractivo invertir en Estados Unidos. Si nosotros no tenemos un plan B, una respuesta similar de bajar impuestos, claro, pues se va a tener que depreciar el tipo de cambio. Claro. Si nos dice, oye, te voy a poner tarifas o lo que sea y va a pegarle a las exportaciones, entonces, si no podemos reaccionar con el tipo de cambio, o no queremos reaccionar porque es inflacionario, entonces tendríamos que tener un recorte fiscal inmenso para que se frenara el déficit de cuenta corriente. Pero entonces, si no lo tenemos, que la base se ve muy difícil, es año electoral, entonces podríamos volver a tener presiones en el tipo de cambio hacia adelante. Exactamente. Exacto, desafortunadamente. Para ir cerrando, Guillermo, ¿tú crees que este sesgo alcista en la inflación se va a mantener todavía un tiempo? O sea, ¿vamos a seguir viendo estas inflaciones cercanas o en torno al 5% anual? Pues mira, nosotros pensamos que de aquí a fin de año lo más seguro es que cerremos alrededor de 5,5%, ¿no? Ahí estamos por publicar nuestro pronóstico, pero más o menos lo vemos por ahí, con sesgo más o menos al alza, porque sí, como dices tú, la tendencia sigue y lo que está jalando los precios al productor, pues ya se ve una inflación todavía más alta ahí. En 2018, que es realmente la gran interrogante, nosotros somos de la idea que sí va a seguir la inflación arriba de la meta, no en 5, pero sí más en 4, y sería hasta 2019 cuando ya podamos estar dentro de la meta, pero pues hay muchas incertidumbres todavía. Preocupa mucho que el secretario de Comercio de Estados Unidos retrasó NAFTA hasta fin de año, entonces este año podríamos no tener inversiones por la incertidumbre que genera. La incertidumbre, luego 2018 va a ser el año donde se negocie, es el año electoral, la nueva administración estaría firmando el nuevo NAFTA, entonces esto se podría alargar y podría complicar mucho. Como decíamos, la variable podría ser el tipo de cambio y no sé. Sí, en este momento lo que dices es que las presiones que ya se advierten en otros precios en la economía pues derivan de esta depreciación del peso, y es muy probable que el peso pues vuelva a depreciarse por pues todos estos elementos que estamos comentando. Exacto, a falta de un plan B. Exacto. Que sea la variable de ajuste nuevamente, la presión sobre el peso. Sí, podríamos tener a lo mejor una estabilidad, una tranquilidad, porque ahorita está fuerte el programa de coberturas y a lo mejor hacia fin de año pues, se va a juntar que la Fed ya está sobre un paso más sólido de subir tasas, ya empieza el proceso electoral, está todavía la incertidumbre de NAFTA. Entonces, si no tenemos un plan B, va a estar muy difícil. Hay que ir pensando en ese plan B. Exactamente. Muy bien, Guillermo. Guillermo Burrat. Gracias, como siempre. Gracias. Gracias a ti.